Ya estoy grabando, entonces vamos a dar comienzo al examen de grado de don Sebastián López. Él opta al título de ingeniero de ejecución en electricidad. ¿Mm? La comisión está formada por el profesor José Bascur, el profesor Tomás Castillo y el que habla Manuel Valenzuela. ¿Mm? Tú tienes 30 minutos para presentar, Sebastián, tu trabajo. Durante esos 30 minutos no vas a ser interrumpido. Después viene una segunda ronda del examen, donde una ronda de preguntas por parte de la comisión. ¿Mm? Y, y las notas que tú tienes por el trabajo escrito es, tanto el profesor Bascur como el profesor Castillo te colocaron un 6 por el trabajo escrito y yo te coloqué un 6,8, ¿ya? Después se evalúa eso, y la comisión te va a dar, la nota también individual, que puede ser la misma, por profesor, de lo que es tu presentación, tu examen oral. Y la nota final del examen es el promedio. En este momento el promedio tuyo es un 6,3, el que te alcanza, 6,3. Se promedia con lo que vemos y esa es tu nota final de examen. Esa nota final de examen, eh, el único lugar donde va a aparecer es cuando tú pidas una concentración de nota y en la concentración de nota dice proyecto de título. ¿Ah? Ahí donde va a aparecer esa nota. Pero cuando te entreguen el diploma o alguna carta que te diga que está el título en trámite o no, no se emite la nota que tú obtienes final. ¿Ah? Esta universidad no tiene por costumbre dar esa nota de final de el, el examen. ¿Mm? Bien, entonces puedes comenzar, nomás, Sebastián. Ok, bien. Ah, Buenas tardes, profesor Manuel Valenzuela, José Bascur, Tomás Castillos. Voy a hablar ahora sobre el protocolo MQTT para dispositivos Internet de las Cosas industriales. Bueno, el índice es el objetivo general, lo que se quiero lograr hacer, los objetivos específicos, el origen de por qué estoy haciendo esto y la necesidad dónde se puede ocupar esta tecnología, el desarrollo y el alcance y finalmente las conclusiones. Bueno, el objetivo general de esta presentación es implementar un servidor MQTT en una Raspberry Pi B conectado a 3 sensores analógicos. En este caso va a ser temperatura, humedad y electroconductividad, más una salida digital. Esta salida digital es un output de 0 a 5 volts, donde se puede agregar también un relé más adelante si es que se quiere ocupar para prender un dispositivo con un mayor consumo de energía. Y finalmente voy a agregar un dashboard de visualización de datos para monitorear estos sensores. Bueno, los objetivos específicos eh, son conocer los sensores y Arduino Uno, conectar sensores al Arduino Uno, crear el código Arduino para enviar y recibir por puerto serial, las pruebas de verificación de enviar los datos al Arduino. Luego de eso va a ser una segunda etapa para conocer e implementar un servidor MQTT dentro de una Raspberry Pi. Y para eso también tenemos que conocer la Raspberry Pi. También voy a instalar un servidor en MQTT en una Raspberry Pi y voy a hacer las pruebas de verificación de que está funcionando verdaderamente este servidor, este broker en la MQTT, perdón, en la Raspberry Pi. Luego de eso voy a crear un código Python para enviar y recibir datos del puerto serial al Arduino Uno. Básicamente es que se comuniquen la Raspberry Pi con los sensores del Arduino Uno.
Luego, a través de Python voy a publicar en el broker MQTT y voy a verificar los datos que se estén publicando correctamente en el tópico del MQTT, que más adelante voy a explicar cómo funciona. Luego voy a presentar un servidor de Node-RED, que es un servidor web donde se puede programar visualmente y tiene monitos y dashboard, gráficos para representar los valores que me están entregando los sensores. Y a este dashboard le agregué un dashboard de temperatura versus tiempo, humedad versus tiempo, electroconductividad versus tiempo y un switch que controla el LED de Arduino, que como dije anteriormente, ese LED representa una entrada o salida de un circuito que puede ser consumido por mayor voltaje. Y finalmente las pruebas de funcionamiento del dashboard. El origen y la necesidad de este proyecto básicamente nace por la necesidad de controlar a larga distancia a través de un sensor de electroconductividad. Y también es necesario decir que también se pueden agregar más sensores para diversos proyectos. La intención de este trabajo es demostrar cómo funciona el protocolo MQTT, que uno puede enviar y recibir datos a través de este protocolo. Bueno, el desarrollo y alcance de este proyecto lo hice con instrumentos físicos, los fui a comprar y creé la maqueta en una bandeja y ahí la atornillé y tengo un tablero que al final voy a mostrar cómo lo realicé. Al terminar este proyecto quedará un sistema funcional con sensores conectados a una Raspberry Pi con salida a la red WAN a través de un broker MQTT, finalizando con una visualización de datos en el dashboard, agregando esto, como lo dije anteriormente, una salida digital. Bueno, ¿qué es un MQTT? MQTT son las siglas de Message Queued Telemetry Transport. Es un protocolo ideado por IBM que se comunican machine to machine. Está principalmente enfocado al envío de datos de pequeña memoria. Eh, Precisan tener un pequeño consumo de memoria y de banda ancha. Por esto se ha ideado este protocolo, para poder enviar pequeños datos y muy rápido. Y lo importante que tiene MQTT, que también tiene la posibilidad de enviar los datos encriptados. Y también es necesario decir también que es muy utilizado en el mundo de las Internet de las cosas, que estamos ahora en la cuarta revolución industrial. Bueno, el MQTT funciona de la siguiente manera. Tenemos un broker, que en este caso va a ser mi Raspberry Pi para que se entienda, y vamos a tener conectados mis sensores, que en este caso temperatura, humedad o algunos sensores que tengan dentro de una casa, y voy a publicar estos datos dentro del broker en un tópico específico, en una sala específica, por así decirlo. Y todas las personas o los dispositivos, perdón, los dispositivos que se conecten a este broker, a esta sala específica, si se suscribe a esta sala específica, va a poder obtener los datos que están enviando los sensores. Se suscriben y le envían los datos. Bueno, este es un ejemplo de broker MQTT. Por ejemplo, tenemos una casa, un salón y una cocina. Y en la cocina tenemos dos Arduinos, porque en este caso pueden ir conectados una X cantidad de sensores y acá una X cantidad de sensores que estén en la cocina. Y podemos saber el dato específico de esa dirección en el Arduino 3, tanto como en el Arduino 1. Lo mismo para el salón. Si tenemos conectada una Raspberry y la Raspberry está al Arduino 1, al Arduino 2, tenemos la posibilidad de acceder a estos dispositivos, a los sensores que estén conectados, mediante esta dirección. Bueno, como ya bien hemos conocido en algunas clases anteriores
en las materias de ingeniería. Arduino 1 utilicé en este trabajo. Este trabajo trabaja con el Arduino 1 SMD, que es el clásico microcontrolador Atmega 328P, que tiene 14 pines de entrada y salida digital, y 6 pueden usarse como PWM. Y tiene 6 entradas analógicas y funciona con un reloj de cerámica de 16 MHz. Tiene conexión USB, alimentación, un botón de reinicio. Bueno, acá lo podemos ver de cómo son sus pinouts. Ground, power, LED. eh, Básicamente esto es lo más importante. El microcontrolador para saber cuáles son sus entradas, sus salidas digitales y poder conectar así los sensores con la Raspberry Pi. Bueno, que la Raspberry Pi está conectada por puerto serial, no por pines, ni RX, no por USAR, ni UART, sino por puerto serial. Bueno, la Raspberry Pi es una modelo B de 8 GB que la compré por AliExpress. Y la página web oficial la define como una computadora de bajo costo, de tamaño compacto, de porte de una tarjeta de crédito, más o menos, un poco más grande. Y puede ser conectado a un computador o TV, y si no tiene un computador o TV, también se puede conectar a través de SSH, como yo lo tengo ahora. Bueno, igual lo tengo con un monitor al lado, pero también lo puedo conectar a través de un SSH, así puedo acceder de cualquier parte. Tiene un sistema operativo Linux de Raspbian que está enfocado a este dispositivo. Se pueden programar en lenguajes como Scratch y Python. En este caso yo programé 2 scripts en Python para recibir los datos del puerto serial y publicarlos en el MQTT. Y hacer las mayorías típicas de un computador de escritorio, navegar a internet, producir videos, hasta reproducir juegos. Bueno, acá tenemos una Raspberry Pi, modelo B, tiene un quad-core procesador, un USB, la alimentación, 2 HDMI, 2 USB y una conexión de Ethernet. Para esto yo utilicé, ahora vamos a hablar de los sensores. Los sensores que utilicé básicamente son el DTH11, que este me entrega dos valores, y estos valores es de temperatura y humedad. Y me entrega el valor digital. Eso es lo bueno de este sensor, que me entrega un valor digital. Se alimenta entre 3 a 5 volts y el ground clásico. Eh, el sensor de electroconductividad, que lo voy a mostrar aquí. Bueno, voy a mostrar la siguiente foto y lo voy a mostrar. El sector de electroconductividad mide los electrones que pasan, el flujo de electrones que pasan por un determinado líquido. Tiene un voltaje de funcionamiento de 5 volts, tiene una placa impresa. Este también lo compré por AliExpress. Y se mide en microsiemens. Microsiemens por centímetro. Y es el rango de medición que tiene. Esa es la unidad de medida, el Siemens. Tiene una temperatura de funcionamiento de 5 a 40 grados Celsius y tiene una precisación más o menos para que llegue al valor que tiene que llegar de más menos 10%. Y eso depende de la calibración. Me ha costado calibrarlo, pero he llegado a conclusiones. Tiene una interfaz SMD de 3 pines, tiene un largo de cable de 60 centímetros y un sensor también, es sensor de temperatura, pero en este caso yo no ocupé este sensor de temperatura. Ocupé el sensor de temperatura del que vimos anteriormente, de este sensor de TH11. Y tiene un LED de indicador encendido. Aquí lo podemos ver. Acá tiene los electrodos donde pasa el flujo de aire. Bueno, esta tapita se abre y pasa los electrodos y puede medir los electrodos que pasan por aquí dentro del líquido. ¿Cuántos electrodos circulan por aquí?
tiene un convertidor análogo digital de 16 bits, también viene todo el pack. Ya conociendo ya los instrumentos materiales, ahora vamos con las herramientas que ocupé para realizar la página web, el dashboard, que es Node Red. Bueno, Node Red es una herramienta open source basada en programación visual, como lo dije anteriormente, también creada por IBM. Eh, para conectar dispositivos de hardware en línea. Bueno, en este caso son mis sensores, mi RPi, mi, mi Arduino. No requiere tanta conocimiento de programación, aunque yo igual separé los datos, que más adelante voy a mostrar cómo se hice. Y más o menos funciona de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, un broker MQTT, le enviamos un payload que le puede enviar un dato a determinada sala. Tiene también protocolos Modbus para saber el voltaje, publicar el voltaje, para saber el proceso que está realizando este Modbus, eh, revisar también el CRC. Tiene muchas funcionalidades y es muy visual y programable. Cualquier persona lo puede realizar. Bueno, el funcionamiento del sistema de monitoreo. En este caso tengo mi broker MQTT dentro de mi Raspberry Pi 4 y mi sensor se va a suscribir y va a publicar a través del puerto serial los datos de mis sensores en mi broker MQTT. Yo me puedo conectar a través de afuera a mi broker MQTT y con estos dispositivos, que puede ser un laptop, una tablet, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, puedo publicar al MQTT para prender o apagar un LED. La conexión va de la siguiente manera, desde el Arduino hasta mi sensor de electroconductividad, donde la entrada analógica va a ser mi sensor de electroconductividad y el pin digital para el sensor de TH11, donde ambos tienen energía PCC y GND. Y ambos se alimentan por 5 volts. La conexión Arduino 1 para enviar los datos del Arduino hacia la Raspberry Pi va conectado directamente por puerto serial. Y la conexión final queda de la siguiente manera. Tengo mis sensores conectados al Arduino y mi Arduino le envía a través del puerto serial los datos que me envían mis sensores y acá adentro envío mis datos, publico mis datos al MQTT. Y acá también tengo mi servidor de web, dashboard. Bueno, las pruebas técnicas del prototipo y verificación de los indicadores en el dashboard. Ahora voy a mostrar cómo tengo mi dispositivo. Bueno, acá yo entré por SSH a mi Raspberry Pi. Acá tengo mi Raspberry Pi. Y por ejemplo, aquí que voy a parar un segundo la demostración. Ya. Ya, por ejemplo, aquí yo me voy a suscribir al Test Mosquito, que este es un host que está en la red One. Disculpa, pero no se está viendo. Ah, ¿no se está viendo? Oh, eh, disculpa, problemas técnicos, perdón. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ya. Ya, por ejemplo, aquí tengo mi mosquito. Yo me voy a suscribir al mosquito sub, al host testmosquito.org, al puerto 1883-T, a test datos, a la sala test datos. Me voy a suscribir allí. Entonces, yo voy a decir, bueno, esta es una prueba que yo estaba realizando anteriormente, pero por ejemplo, le puedo decir.
trabajo de titulación. Y acá me publica el trabajo de titulación a esa sala específica, porque le dije que publicara en Test Mosquito el puerto en la sala Test Datos este string de datos. Dicho esto, ahora yo realicé un script de Python donde consigue tener el dato de los sensores y publicarlos en el MQTT, en pytrancom.serial.py. Lo vamos a ver cuando lo empiece a publicar. Inmediatamente empieza a publicar mis datos en el MQTT y en mi broker MQTT. Si se puede notar ahí de esa manera. Donde el primer dato, como lo dije en mi trabajo de titulación escrito, que el primer dato pertenece a la temperatura, el segundo la electroconductividad, o sea, el segundo temperatura, humedad y electroconductividad, en ese orden, separados por un pipe. Y también para este y también para enviar datos a través del puerto serial por el Arduino eh, y activar el LED. Hice el siguiente. Voy a mostrar primero el anterior, lo siento. Yo dije que lo iba a mostrar, pero no lo mostré. Ya. Bueno, importamos la librería serial, esto es Python. Importamos esa librería que es para publicar, es la oficial de MQTT para Python. Nos conectamos al USB a 9600 B audios y luego en el test datos, en ese Arduino que lo colocamos aquí, que es decode, el decode es de UTF-8 porque el dato se envía por puerto serial con ese encode, UTF-8. Y ese decode decodifica el dato y lo transforma en decimal. Luego lo publica en testmosquito.org y en ese puerto que es el original de el MQTT. Vamos a ir corriendo para que... lo siento. Ya. Y luego tenemos el COM Remote LED, que este es para enviar datos desde el Arduino hasta, o sea, desde la RPi hacia el Arduino para aprender el LED. Mm. Segundo. Eh, tuve un problema, voy a reiniciar esto y... ya sé qué es. Es- Bueno, esa prueba la voy a esperar que se inicie, pero la puedo hacer en 5 minutos. Voy a continuar con lo siguiente, porque ya tengo datos. Este es mi servidor no de red,
que está dentro de esa dirección y está también suscrito al broker MQTT. Este dashboard, abrí el puerto 8080 y puedo ver sus datos aquí en un dashboard que realicé. Bueno, este es Node-RED. Aquí tengo mi programación en Node-RED, donde tengo un reloj analógico, que aquí lo tengo. Acá el reloj analógico. Y también los test datos que están separados. Acá tuve que hacer una separación de los datos porque anteriormente los datos se entregan de esta manera, así, separados con un byte. Entonces los separé con un byte y en la posición 0 está la temperatura, la posición 1 está la humedad y la posición 3 está la electroconductividad. Y todos están con su dashboard respectivo. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura actual y en un largo de tiempo. Vale decir también que eso también me faltó, programar una base de datos. El problema que tiene esto es que cuando se apaga el dispositivo, los datos se pierden porque se reinicia el dispositivo. Por eso es necesario agregar una base de tipo SQL o SQLite o tener un servidor en una nube y enviar los datos en un SQL Server si se quiere hacer algo de manera industrial. También se pueden verificar los datos. Aquí, por ejemplo, no sé, pues si hay un problema dentro del sensor, se puede ver claramente que algo pasó aquí en este intervalo de tiempo. Entonces le da la oportunidad para el técnico o para la persona encargada de administrar esta plataforma de avisar y para que el problema pueda ser resuelto. Eh, Tenemos la humedad y también... Ah, y también el para encender y apagar el ventilador, que ahora no sé por qué no está funcionando. Ah, ya sé por qué. Es porque ese TTV0 lo tengo que cambiar a 1, si no me equivoco. Insertar. Lo vamos a cambiar de aquí mismo, a ver si puedo. Lo siento por este. Entonces vamos ahí. Y ahora vamos a correr, veamos si funciona de esta manera. Ya, funcionó. Entonces le tenía que cambiar solamente eso. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero aprender a apagar el LED, lo apago, lo enciendo y acá me envía un 0. Entonces, si yo lo vuelvo a encender, aquí me envía un 1. Y acá tengo mi LED prendido. Entonces, de esta manera puedo comunicar a través de Internet hacia mi dispositivo, hacia mi microcontrolador y también obtener información de mi microcontrolador hacia mi dispositivo. Eh, y las conclusiones finales. No estoy compartiendo, ¿cierto? Voy a compartir. Bueno, las conclusiones finales, con lo estudiado en este trabajo, se pueden solucionar problemas comunes de la vida cotidiana y no estar siempre monitoreando las diferentes variables que nosotros queremos obtener. Para eso sirven estos microcontroladores. Y también el MQTT nos sirve principalmente para obtener los datos de una forma más eficaz y sencilla, si es que tenemos acceso a Internet. Los contras son es que no,
si no hay internet, no hay MQTT. Es el único contra. Y en lugares donde son más remotos, es difícil llegar a esos lugares, pero también si hay acceso a internet con 4G, se pueden enviar también datos, pero donde no hay 4G ya habría que buscar otra forma de poder enviar datos. Pero como está ahora, por lo menos el país de Chile, creo que está bien conectado. También, y este protocolo también lo ocupé en mi primer trabajo donde teníamos que comunicar mis sensores, unos sensores que realizamos junto a otras personas, junto a 3 personas más, de sensor de líquido de combustible, de camiones mineros de alto tonelaje. Entonces pegábamos este sensor debajo del estanque minero y podíamos saber cuántos metros cúbicos de gasolina tenían estos camiones de alto tonelaje y así evitar panes de estos camiones y que sea 100% productivo. Y así le ahorra mucho dinero también a la minera, entre otras cosas. Y bueno, eh, también realizar este proyecto me dio una idea, que más a futuro lo voy a hacer, que voy a cultivo hidropónico de lechugas. Es una idea que he tenido hace un tiempo, donde se pueden apilar muchas lechugas y la hidroponía sirve para ahorrar costos de agua. Se puede ahorrar hasta 60% de agua un cultivo hidropónico de lechuga comparado un cultivo que se hace en tierra. Y todo esto se puede automatizar de forma remota. Si hay algún problema, puede ser, y los datos nos van a enseñar cuáles son los problemas a seguir y poder automatizar estas cosas, porque el ser humano siempre no es exacto. Entonces, estas máquinas nos permiten a mejorar, en este caso, el cultivo. Eh, y próximamente también voy a agregar una base de datos para que los datos no se pierdan. Y también podría agregar más sensores, ventiladores, eh, extractores. Bueno, a la industria que le sea más conveniente. Hay mucho que abordar, pero la conclusión es que se llevó a cabo este proyecto y próximamente se me ocurrieron muchas ideas para poder seguir avanzando en diferentes ámbitos. Y eso ha sido mi presentación y espero que haya sido claro y si tienen alguna pregunta me pueden decir. Bien, Sebastián. Deja de compartir, por favor. Bien, voy a yo aparecer en pantalla eh, colocándome como anclaje y ahí están ustedes tres arriba. ¿M? ¿Me están viendo, no es cierto? Sí, Ya. Bien, viene la segunda parte de la ronda de preguntas, Sebastián. El profesor Guía eh, pregunta al final por el protocolo. Así que doy la chance a los profesores Bacur o Castillo, quien comienza la ronda de preguntas. Profesor Bacur quiere comenzar. Ujú. gracias, don Ya, Manuel. José. Oye, Sebastián, tú en tu memoria, en el punto 2.1, haces la pregunta, ¿qué es un MQTT? Y en tu memoria, en tu presentación hoy día también hiciste la misma pregunta. Y yo leo ese párrafo y no dice lo que es MQTT. ¿Por qué no te pones la transparencia donde pones qué es MQTT? ¿Sí?
Ahí dice que lo que es la sigla, dice que se encuentra con un protocolo ideado por IBM, y es liberado para cualquiera persona, pero en ninguna parte me dice que es MQTT. Pregunta, yo quiero que tú me indiques con palabras sencillas qué es MQTT, porque aquí no lo dicen. MQTT es un protocolo que es enfocado a la conectividad machine to machine. Es un broker, básicamente. Ya. Si tú te fijas en el párrafo que tú tienes en pantalla, me gustaría que me dijeras a qué te refieres cuando dice que se ocupa muy poco ancho de banda. ¿Cuánto ancho de banda ocupas? Eh, alrededor de los... eh, depende del string de datos, más unos bits más. Por ejemplo, no sé, pues si envío un 8 bits, más la dirección IP, 12 bits por dato. Ya. Además dices que se precisa muy poco recurso para su funcionamiento. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, ahora yo monté en una Raspberry Pi que me costó, bueno, la compré hace como 3 años. Me costó como recursos en todos los ámbitos, económicamente y también ancho de banda, energía, porque esto lo alimento con 9 volts y el mismo Raspberry Pi alimenta la Arduino. Energía, consumo y económicamente accesible. Ya, Sebastián. Vamos a la pregunta número 2. Tú indicas en la memoria en el punto 2.7 Raspberry Pi 4 modelo B. Y ahí dices, comillas, que tiene un sinnúmero de características y también que tiene la capacidad de PoE a través de un complemento de PoE hat separado. Cierre comillas. Pregunta, ¿me puedes indicar cómo entrega el PoE la Raspberry Pi 4 modelo B y a qué complemento se refiere? Eh, eh, no lo sé, profesor, no ocupé el POET. Solamente Ya, ocupé las características que desarrollas para este trabajo en particular. ya. Vamos a la pregunta 3 entonces. Tú indicas en el punto 2.8.1 de tu memoria, sensor de humedad DTH11 y dices, comillas, es un sensor digital de temperatura y humedad relativa. Integra Claro. un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante y muestra los datos mediante una sigla digital en el pin de datos. Cierre comillas. ¿Estamos? Sí. Pregunta. ¿Me puede indicar cómo puede medir la temperatura y la humedad si no están conectados con la Tierra? Eh, ¿Se refiere a la tierra eléctrica Física, o por a la ejemplo, tierra si tú vayas física? a poner, por ejemplo, vayas a poner una plantación de lechuga que dijiste, yo quiero saber Lo que cuánta pasa humedad tiene. es que la temperatura y humedad es de fuera del agua, no dentro del agua.
Entonces se mide la temperatura del agua y la humedad relativa del aire fuera del agua. ¿Cómo lo hace entonces? Tiene un termistor que a su alrededor ve los electrones que circulan, así funciona el sensor, que circulan dentro de su alrededor y saca un estimativo. Y esa sería la temperatura, haciendo un cálculo también en la programación del Arduino, que es una librería específica para este sensor en particular, que viene en el datasheet del sensor. ¿Y tú Pero por evaluaste esos valores que te dio comparándolo con un termómetro normal, con un sí, medidor normal de temperatura o de humedad? ¿Lo evaluaste si daba valores correctos o valores más disparados? al principio me daba un valor porque el convertidor análogo digital que tiene el Arduino es de 8 bits. Eh, bueno, y, y este dispositivo me tiraba valores entre 0 y 254 valores, y eso lo tuve que pasar a una escala y también con otro dispositivo que esté bueno, que ya esté calibrado, y viendo los valores, y ahí lo iba calibrando, transformando la escala del bits hacia la escala de grados Celsius en 254 valores. ¿Ya? ¿Y qué valores te daban normalmente? Eh, Acá tengo una. eh, estoy- Aquí, por ejemplo, yo tengo la estufa prendida y me da 21 grados, y eso. No tengo el dispositivo acá para saber realmente es que hay 21 Pero grados. debe estar dentro del rango, Claro, porque está es del normal rango. eso, ¿sí? Sí. Yo también tengo la estufa prendida aquí en mi oficina y yo tengo un reloj con un Arduino Nano Ah, ok. y también me arroja temperatura y en una pasada me dice que tengo en este caso 23 grados aquí en la oficina. Mm. Yo tengo ¿Mm? la estufa, por ejemplo, delante yo no tenía la estufa prendida, pero estaba dentro de mi pieza, y mi pieza tampoco es tan fría, y me demarcaba unos 19 grados. Ya. Y Pero aquí, esos valores tú tuviste que tabularlos con alguna herramienta porque te daba valores digitales, ¿cierto? sí, por ejemplo, aquí tengo mi Arduino y DTH Sensor. Por ejemplo, tengo el float, la temperatura y la humedad. Y la temperatura me la entrega es la misma librería, pero no sé qué hará esta librería. Pero según lo que leí en la documentación, transforma los valores de 254 a la escala de grados Celsius. Ya. Está la función bueno, el loop principal que hice fue el detalle sensor, que me entrega el valor en Celsius y en temperatura, la electroconductividad, y al final del loop me lee el puerto serial para enviar y recibir datos. Red serial, que prende el LED si es una A o una B, y la electroconductividad, que esto lo tuve que hacer con un convertidor análogo digital, que venía con el sensor de electroconductividad, y de 16 bits venía una S. Bien. Vamos a la cuarta pregunta. Tú indicaste en el punto 2.8.2 de tu memoria, sensor de electroconductividad que, comillas, la conductividad del agua es un indicador importante en las mediciones de la calidad del agua. Refleja el nivel de electrolitos presentes en ella. Cierre comillas. Pregunta Sebastián. ¿Me puedes indicar cómo relaciona la conductividad con la calidad del agua?
Eh, hay, hay ciertas aguas que no pueden ser bebidas, como por ejemplo el agua destilada que se echa en los autos, donde tiene una electroconductividad muy por debajo de la necesaria para que pueda ser consumida. Esto es un indicativo para que no pueda ser bebida. También, por ejemplo, en los cultivos, como lo decía anteriormente, de lechuga, necesita que tenga el parámetro de electroconductividad en un valor que sea preciso para que todos los nutrientes de la raíz puedan ser consumidas en este. Y se deben, en este caso de cultivo, son dos parámetros que son importantes. El pH, que sea más alcalino o más base, y también la electroconductividad. Con estos dos parámetros se puede hacer que una lechuga, en este caso, que fue lo que más estudié, pueda absorber todos los minerales y nutrientes específicos para que pueda crecer de una manera lo más eficiente posible. Para eso sirve la electroconductividad y puede ser medida. También, por ejemplo, cuando uno va a la piscina en el verano y la electroconductividad, cuando tiene mucha electroconductividad, no se puede ser bañada, no se puede bañarse en él porque hay mucho musgo y es dañino hacia la piel. No sé qué daños hará específicamente, pero sí he sabido que es dañino para la piel y cierra la piscina y le tienen que echar cloro, entre otras cosas. Y también sirve para controlar el agua servidas que vienen y se procesa y el agua se recicle y el agua que llega a nuestras casas, porque tampoco tiene una electroconductividad específica para ser consumida, pero sí se puede ser consumida. Pero no es lo ideal, pero sí se puede. Ya, o sea, en el fondo, tú tienes que usar una información externa para saber el nivel de conductividad que tiene el agua, ¿cierto? Tienes que tener una tabla ahí que te diga, este valor indica tal conductibilidad, este valor indica tal Claro, conductividad, pero tienes que estar tabulado en un rango que tú vayas a manejar. claro, Lo mismo que me pasa a mí con la piscina en mi casa. Yo cuando me tengo que meter al agua, yo lo primero que hago es medir el pH del agua. Meto un pocillo y saco una porción de agua de la piscina, le echo un producto químico y el agua se me transforma en un cierto color. Y dependiendo del color, yo sé si tiene mucha acidez o poca acidez. Y claro, ahí yo manejo, digamos, el cloro o manejo la base para mantenerlo en un nivel que no le dañe la piel a las personas que vayan a bañarse en la piscina. claro. Es el pH el que acaba de El escribir. pH es importante y eso es importante porque si yo invito a mi sobrino a bañarse a la piscina y después salen todos con ampolla, me van a matar, los papás me van a matar, ¿cachai? Entonces tengo que estar preocupado de medirle el pH a la piscina en la mañana para que en la tarde los cabros disfruten. Y para eso yo uso un producto químico que le echo una gotita yo nomás al agua que saqué de la piscina y se me transforma en unos colores. Y con esos colores yo voy a una tablita yo y ahí me dice si tiene mucho pH o poco pH, entonces yo empiezo o le echo una solución salina o le echo un poquito más de cloro para que mejorar el pH y queda con un pH neutro. Más o menos, porque en realidad tampoco es tan exacto. Claro. Última pregunta, Sebastián. En el capítulo 3, diseño del sistema. Usted indicó, comillas, en los materiales que se realizan para realizar el sistema de monitoreo, indicó un conversor análogo digital ADC 16 bits para el sensor de S marca robots, ¿cierto? Ya, entonces mi pregunta me surgió a mí, ¿cómo se conecta dicho conversor en la conexión final del sistema de monitoreo? Porque yo no lo vi en tu memoria eso. No, sí sale. Sí lo. ¿Dónde está ese conversor análogo digital que tú dices? Yo no lo vi porque en el dibujo que tú me pusiste ahí en pantalla no lo vi, po. Sí, ahí está. O a lo mejor no me di cuenta.
Ese es el conversor análogo digital. No sé, está bien. Ese es el conversor y acá está el conversor análogo digital. ¿Aló? Ya, o sea, te estás refiriendo al conversor análogo digital del sensor Electroconductividad. de electroconductividad. Ah, yo pensé que era otro sensor aparte. No, no. Es el No, sensor de electroconductividad, porque ese tiene una señal analógica. Entonces, con la ya, señal correcto, correcto. analógica, hago el convertidor análogo digital y es de 16 bits, así que es un poco más preciso, pero también tengo que, me costó calibrarlo, pero ya podía obtener valores que sí son asemejados a la realidad. Oye, una pregunta aparte, así como para ese sensor que tú tienes ahí de electroconductividad, ¿se oxida? Está recubierto por un vidrio y Ah, el ya, o sea, vidrio no se oxida. porque yo en otras memorias me he dado cuenta de que cuando los alumnos usan otro sensor que va metido en la tierra, con el tiempo se le oxida el sensor. Ahí no sé si se puede notar ahí, es de vidrio. Ya, entonces no tiene contacto directo con está metido en el vidrio. Sí, pues, Ya, ahí tiene la plaquita, los electrodos. ya, perfecto. Gracias, Sebastián. Gracias, don Manuel. Esas son todas mis preguntas. Ya, gracias, profesor Bascuel. Tomás, por favor. Bueno, Sebastián, yo quería hacerte preguntas sobre el protocolo MQTT. O sea, el protocolo MQTT, como tú lo comentas, es un protocolo que envía datos al broker y los clientes se conectan al broker para accesar a los datos. Pero esos datos tienen un formato especial, son solamente texto o pueden ser números. Es como se desee. Si quieres enviar un string o un int, un float, en este caso yo lo hice con un float. Los envié 3 floats separados por un byte. Entonces, el primer float de temperatura, segundo float humedad, tercer float electroconductividad. Pero también puede ser un string, pues depende de cómo quieras manejar los datos. Se puede hacer a conveniencia de... Yo lo recomiendo con float porque temperatura y humedad son float, pero también puedes, no sé, puedes enviar un arreglo de datos, puedes enviar un JSON o no sé, de diferentes modelos de tipo de datos para ser enviados. Ya, bueno. ¿Y con cuántos usuarios puede conectarse el broker? Eh, Muy buena pregunta. Bueno, de verdad que no sé, pero no sé específicamente lo máximo, pero sí me acuerdo que en la flota cuando trabajaba en la minería teníamos 86 camiones. ¿Ya? Entonces era un gran número, pero ya no sé cuánto soportan. Yo creo que depende también de la conexión de internet, del tamaño del servidor, la velocidad del servidor. Yo creo que igual depende de eso. Ya. Y los tiempos de respuesta que tiene el dato que es publicado y después el dato que lo leen los clientes, ¿cuánto se demora? En este caso, para mí, que yo lo hice de forma local, lo hizo inmediatamente, pero es porque yo estoy conectado a mi mismo router y en mi mismo router hice el servidor MQTT y el nodo de red, y me conecto inmediatamente. Y allá se demoraba menos de un segundo cuando trabajaba desde en la minería, cuando teníamos monitoreados los camiones mineros. Y eso que se demoraba menos de un segundo y eso que nosotros ocupábamos 4G porque allá no hay conexión, no hay internet. Entonces nos conectábamos, o sea, hay internet, pero solamente 4G.
y hay lados donde no se conectaba, entonces se perdía la conexión y después tenía que volver y los datos que tomó anteriormente cuando no había conexión tenían que volver y ahí se demoraba un poco más porque era una cola de datos que tenían que ser procesados en la base de datos. Pero cuando había conexión directa era menos de un segundo cuando nosotros teníamos no recuerdo la cifra exacta, pero sí era rápido. Ya, ya. Bueno, el trabajo que vi, digamos, como tú lo decías, faltaría solamente guardar esa información en una base de datos para después ser analizada. Claro, Mm, ¿Y es posible, digamos, eso a través de sí, la programación en Python? No sé. sí, sí, por supuesto. Ahí puedo hacer estaba probando con una SQLite que es específica es una base de datos pequeña, una Lite, y que sirve en los dispositivos Linux, en este caso muy óptima para la Raspberry Pi, pero por ejemplo, si yo quiero conectarme a un servidor que está en la nube y quiero hacer un servidor grande y puedo enviar esos datos por el mismo internet por, y conectarme a una base de datos tipo SQL Server y, y enviar todos estos datos y hacer una tabla más grande, un servidor más grande que los procese mejor. Pero sí, tanto localmente como fuera del dispositivo. Se puede Ya. hacer con Mongo, también se puede, MongoDB. Bueno, Mm, hay distintas bases de datos, pero es muy flexible la Raspberry Pi en ese aspecto. ya. Bueno, eso serían mis preguntas. Gracias, Sebastián, profesor. Ya, gracias Tomás. ¿Mm? Bien, ahora me corresponde, como decía, hacer una serie de consultas, dentro de las cuales ya tú has respondido bastante, Sebastián, sobre todo al profesor Bascur. Gracias, profesor Bascur, por todas esas preguntas, porque nos entregaron mucha información, más de lo que nos entregó Sebastián. ¿Mm? Eh, Sebastián, mis consultas son de una manera bien general algunas. Por ejemplo, ¿cuánto costó estimativamente? ¿Cuánto te costó todo el hardware más o menos que compraste en el sistema que armaste? Estimativamente, no Una saques prox muchos cuentos. no hizo un flujo de caja, pero como 100.000 pesos más o menos. Ya, todo lo que compraste. Ya, con Sí. los sensores incluidos y todo. Muy interesantes los Pero sensores, ¿ah? considerando que esto lo compré hace 2 años y No, medio, pero esto actualiza más o menos. Sí, es actualiza, una idea. yo digo que estar como 150 ahora, debe estar. ¿Los sensores Pero cuánto cuesta? El sensor de el- electroconductividad, que aparece bien ese especial. me costó como 35. Ya. Era, y la Raspberry Pi como Y 70, ese viene con el conversor de 16 bits, conversión a la digital de 16 de bits. 16 bits. Buena precisión 16 bits, ¿ah? O sea, Sí, po. generalmente los conversores de instrumentación son con 12 bits ya son buenos, pero con 16 te da bastante precisión, digamos, para manejarlo. ¿Mm? Ahora, tú usaste los Arduinos como eh, adosado al nodo que te va a enviar información de los sensores. En el fondo, los Arduino eran para conectar los sensores, ¿no? De esa Claro. manera. Ya. Y el Raspberry era el broker, ¿m? Broker La y también conducción. el servidor de nodo de red. Por qué tienen que ser el Raspberry Pi 4 y no otro Arduino, por ejemplo? ¿Cuál es la ventaja que hay entre el Arduino y el Raspberry? Por ejemplo, el Arduino Uno, para hacer todo lo que hace la Raspberry, tendría que ocupar más módulos. Por ejemplo, en la Raspberry Pi tiene la posibilidad de que corra un sistema operativo como Linux. Hay Raspbian, que es un sistema operativo, es más amigable con el usuario y no hay que agregarle ningún otro módulo, sino que tiene también conexión a Internet, tiene Bluetooth, Wi-Fi, eh, y tiene la posibilidad también de correr un servidor en él. Bueno, que el Arduino también, pero
tiene una menor capacidad. Ya, gracias. Gracias. Solamente eso. Ahora usamos el protocolo MQTT, ¿ya? De IBM. Si cuando nosotros usamos algún protocolo dentro de un hardware determinado y un sistema operativo determinado, es simplemente un software más que hay que agregar para que pueda. Eh, cómo tú agregas este software MQTT y de dónde lo sacas para montarlo en la Raspberry? En la página oficial de MQTT sale los pasos detallados para poder instalar y las librerías necesarias para que ésta pueda correr en tu Ya, servidor. pero entonces ese software lo bajas de esa página oficial. Sí, de mqtt.org. Ya, pero lo bajas con un terminal cualquiera. El MQTT sirve tanto para Windows como para Linux. Por eso te digo yo, o sea, a ver, pero tú ¿cómo lo bajaste? ¿Lo bajaste para Linux? Y después ese archivo que te llegó lo instalaste en la Raspberry. Claro, sí. Ya, hiciste eso. Lo mismo ocurre con el nodo red IBM, igual, No, de la misma también, manera. ahí, sí, dentro de la página web está el servidor web, pero obviamente viene vacío y uno lo tiene que programar. Pero ellos mismos, es como el Tomcat o un servidor web, en este caso tipo dashboard. Me interesó cuando hablaste del camión minero. ¿Qué me interesó? El sensor que me dijiste que colocaron, el sensor para ver el volumen de combustible. ¿Es un sensor externo al tambor de combustible? ¿Cómo colocaron ese Externo, externo? externo. Es ¿Y una, qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide también? ¿Una especie de conductividad? Porque no mide eh, peso, me imagino. No es peso. no. Lo que hace, tiene una plaquita y esa plaquita es estimulada por un cierto voltaje. Ese cierto voltaje hace una onda de sonido. Y la Ah, onda de ya. sonido, Ah, lo y mide la onda de por sonido, radar. Ya, lo mide por eco. Ya, lo mide claro, por por radar. eco, Ya, lo claro. mide por eco. O sea, es Entonces un radar. rebota y ahí uno saca la altura. Claro, Y ya el ese es radar. volumen ya está Ya, determinado, entonces ya teniendo el ya. volumen y la Ahora altura se sí puede quiero ver. sacar ¿Ya? cuánto ¿Y más. cómo se llama ese sensor? iCologic. Ya, ya. No, perdón, iCologic era donde trabajaba. El sensor como tal se llama Full Sensor, Ya. como sensor de combustible. Hablaste mucho y por eso no usaste el poder. Dijiste cuál era la tensión de alimentación para cada uno de los dispositivos. A todos tienes que agregarle una alimentación de continua. ¿De dónde la sacaste esto? ¿Cómo está? No vi una fuente con la cual tú conectabas. ¿Cómo lo hiciste? Ah, la única fuente de energía es el transformador del Arduino. O sea, perdón, de la Raspberry Pi. Entonces conectaba la Raspberry Pi a 12 volts y los 12 volts también alimentaban al Arduino y la alimentaban vía serial, vía serial. Y el Bueno, vía serial, entonces ese es el poder, po. ¿Cómo hiciste tú que no usaste el poder? Claro que el poder significa power sobre Ethernet, ¿ah? Potencia quizás sobre eso Ethernet, pero no lo entonces sabía. este es un poder distinto. Poder serial, digamos, ¿ah? Sería POS, sería un Pues, power OS serial, forma serial, ¿ya? Interesante eso, ¿ah? En la comunicación industrial uno de los mayores problemas es cómo llegáis con la alimentación continua a los dispositivos. ¿Mm? A los dispositivos eh, realmente. mira, lo tengo conectado de la siguiente manera. Voy a mostrar un poco aquí. ¿Mm? Bueno, el sensor. Ahí tengo la Raspberry Pi y está ¿Mm? conectada por vía serial a mi Arduino. Y acá tengo mis sensores. Ya. El serial, el USB, ¿no es cierto? Estáis usando el USB. El USB, claro. Pero también se puede hacer por UART o por Sí, es USART. que Los dos tienen la posibilidad El USB tiene dos cables para el voltaje y tiene dos cables para el serial. claro. Entonces eso es más o menos, eso es un POE más o menos, un POS, un POE como lo quieran. ¿Ya?
Bien, mira, bien interesante la conversación, pero ya es tiempo de terminar. El profesor Bascour tiene que irse para la casa, ya empieza a perderse la luz y hay que andar con cuidado. ¿Mm? Bien, Sebastián, te vamos a poner en una sala de espera por mientras. ¿Mm? ¿Ok? Y después te, te activamos de nuevo. ¿Mm? Ok, profesor. Ya, colega. eh, para mí, y me imagino para Tomás también, y bueno, para los tres, espectacular el trabajo de este cabro, ¿ah? Y conoce harto, 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 ¿ya? Ujú, Eh, pero por lo menos a mí me indica qué es lo que hay que aprender para, para poder hacer proyectos de este tipo. ¿Mm? ujú. Es muy educativo de ese punto de vista. ¿Mm? Yo tengo un montón de cabros ahora que todos quieren usar en los proyectos MQTT. Yo lo escuché hace un tiempo atrás del profesor Páez con otro colega que trabajan y hicieron esta aplicación. Pero ellos son muy cuidadosos en entregar información. Yo participé y no entregaron casi nada, pero bueno, no me voy a poner a discutir. Pero este cabrón nos entregó todo, po, Sí, pues no, sí está entregó todo ahí. todo. Y yo, Tomás, el camión minero, todo, oye, ahí está el negocio. El negocio está en poder hacer, aplicar esta red y monitorear sistemas industriales como los camiones. Y lo entregó la otra papa. Se me olvidó, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo conectaba el 4G al sistema? Ah, Ah, ¿Cómo hacía la conexión del 4G al sistema? ¿Mm? ya. ¿Por qué Puede ser interfaz? Interfaz es la que puede estar usando. ¿Mm? un modem 4G. Por Claro. ahí. No, ellos estaban ay, usando un modem 4G, entonces él tenía que colocarle un modem 4G, me imagino, al broker, si quiere hablar así, Ujú, ujú. la salida del broker, pero el modem 4G, cuando lo conectamos y lo hacemos, ¿por qué puerto entramos? ¿Por el serial? ¿Por dónde entramos? ¿O entramos No, por Ethernet? no, o sea, acá los router 4G es un modem en donde tiene el chip de telefonía y tiene a la salida tiene Ah, generalmente ya, una de puerta, veras, un puerto tiene, Ethernet. tiene datos o tiene sí. telefonía. Mm. Sí. Ya, yo le pongo un 7, Ujú. por lo menos en la presentación. No sé si ustedes qué le van a poner. No Acuérdense sé, que son libres y no vamos a pelear por eso. Eh, Ya, pues tiren nota. bueno. Si al final si tiramos la nota cada uno, no hay problema. Pues. La No, yo promediamos. también le pongo un 7, don Manuel. Me gustó la memoria. Yo le puse un 6 porque al principio la encontré muy mal escrita y todas las No, sí, cosas. a ver, mira. Pero igual Para ser bien me serio, gustó a mí. la memoria mal escrita y la presentación de la hora Sí, totalmente desordenada. ¿Ya? correcto. No, No, no va a ayudar a pero esta. Pero en para el mí desorden se entendió, digamos, para la mí lo fuerza que tiene importante, el tema. claro, para mí la información que él nos entregó, eso es lo importante. Claro, Y bueno, y es con toda la gigantesco. información demostró que realmente lo hizo y está hecho. ¿Ya? No, Ujú. está bien. Pero, pero la verdad que no había tiempo de seguir ordenando el desorden y todo, y este también, porque yo le pedí que me enviara el PPT, ¿m? Y lo miré y dije yo, pero bueno, tirémoslo así nomás, pero porque ya había que salir de esto. Ya, Yo le pongo eh, un 7 también, don Manuel. ya, Ya, bueno, también ya. sigo con el 7. No lo vaya a acusar, Tomás, que después No, te, te Lo estamos obligamos. influenciando. Ya. Sí, eso sí. Ya. Tenemos un 6,3 y un 7. ¿Cuánto da esto que está aquí? Da 13, da 6,7. Parece que sí, ¿o no? ujú. Son 13 dividido por 2. 13,3 da, Claro. dividido por 3 da, 6,666 parece. sí, Ya, entonces ese es 6,7 final. sí. Ya, lo voy a integrar de nuevo a Sebastián López Canivilo. Tiene un apellido bien especial. Ya, Sebastián, me voy a anclar para aparecer de nuevo. Ahí estamos los cuatro.
Bien, Sebastián, tengo el honor y el placer de entregarte el resultado. Conversamos con los profesores y tu presentación, a pesar de ser atípica, porque también te arriesgaste mucho a mostrar en forma directa cómo operaba tu sistema, un 7, ¿ah? Más por toda la información que nos mostraste y que mostró efectivamente que hiciste un trabajo con bastante conocimiento. Junto con el promedio 6,3 que tenías en la escritura, el 6,3 se debe, efectivamente hay que, claro, traspasar todo este conocimiento a una memoria bien escrita es complicado, ¿ah? Sí, sí. Entonces, el, ese tipo de medio desorden, entre comillas, que aparece es lo que no lleva a colocar una mejor nota. Pero yo creo que esto está bien y está correcto. Se me quedó una pregunta. ¿Cómo hiciste la conexión del camión por 4G? ¿Cómo entrar al sistema? A la BlackBerry, por ejemplo. Bueno, teníamos un dispositivo, una placa electrónica que era específicamente, solamente servía esa placa para obtener el dato de altura, el dato de combustible. Ese se conectaba a una RPI y la RPI tenía un Teltonic que se comunicaba con el protocolo 485. Entonces, por 485 enviaba el dato al Tectonic y el Tectonic tenía tiene la capacidad de funcionar como un router y también tiene una entrada, un input de una SD, o sea, una SIM card, una SIM card. Entonces se carga con dinero y funciona igual que el 4G. Entonces se envía el dato, este se configura y de esa manera. Y también hay que decirle a la Raspberry Pi que envíe el dato por el protocolo 485. Y ahí se enviaba el dato hacia una base de datos, hacia la nube. Ya teniendo internet, ya se puede manejar el dato por cualquier lado de la WAN. Ya, listo, gracias Sebastián. Bien, te vamos a dar un aplauso porque desde este momento eres un ingeniero de ejecución titulado de la universidad. ¿Mm? Muchas gracias. Felicitaciones para ti y la familia. ¿Ya? Gracias, profesores. ¿Puedo sacar Que una foto tengas, aquí? Voy a sacar que una foto. tengas que disfrutes mucho, sobre todo con tu familia. ¿Eres casado? Gracias. ¿Tienes hijos? Bueno, No, no papá, mamá. tengo. ¿Mm? ¿Soy Solo soltero? familia. Sí, una fotito ahí, los todos. Con razón andáis paseando en Portugal, pues. Yo he estado varias veces en Europa, de ahí es fácil partir a otro lado. ¿Fuiste a otro lado, no? Estuve en España, eh, arriba y abajo, cerca de Ya. Sevilla. Eh, ¿Barcelona fuiste? no, no fui a Barcelona, que queda Ah, un poco más lejos, sí. pero igual me dieron ganas de, quizás voy a volver el próximo año, no sé, ahí voy a ver, estoy viendo ahí alternativas. Pero hasta Ya. el momento ahí estamos tranquilos. Felicidades de nuevo. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde está la grabación? Aquí está.